Millonario sigue a la limpiadora y la ve en una casa de adobe con su madre, que revelan la verdad la noche en que todo cambia. Eran las 12:15 de la noche, cuando Rodrigo Castellanos Vidal vio encenderse la luz del pasillo por segunda vez en la misma semana. Se había quedado trabajando hasta tarde como siempre. La mansión en Lomas de Chapultepec era enorme y silenciosa a esa hora, y él prefería el silencio. Prefería la oscuridad del estudio, la pantalla de la computadora, los números que nunca mentían ni lo decepcionaban. Los números no morían, los números no lo dejaban solo. Escuchó pasos suaves, rápidos, casi sin peso. No eran los pasos del guardia de seguridad. Esos eran lentos, pesados, acompañados por el chirrido del cinturón. Estos eran distintos. Rodrigo levantó la vista de los documentos y miró hacia la puerta entreabierta del estudio. Una figura cruzó el pasillo. Era Paloma. Llevaba el uniforme azul de limpieza. Pero a esa hora su turno ya había terminado, hacía más de 2 horas. Rodrigo frunció el ceño. La vio caminar hacia la salida de servicio con algo bajo el brazo. Parecía una mochila pequeña y desaparecer por la puerta lateral. Se quedó inmóvil unos segundos. La primera noche lo había atribuido a un olvido. Quizás había dejado algo. Quizás había regresado por su bolso. Pero era la segunda vez. Y a esa hora, con esa prisa, con esa cautela de quien no quiere ser visto, Rodrigo cerró la carpeta que tenía sobre el escritorio, se puso de pie y fue hacia la ventana lateral que daba al acceso de servicio. Desde ahí podía ver el callejón donde los empleados dejaban sus vehículos. Paloma ya estaba ahí bajo la luz amarillenta del farol. Llevaba la mochila cruzada al pecho y caminaba deprisa hacia la calle como alguien que tiene exactamente a dónde ir. Él no supo por qué lo hizo. No era su estilo seguir a nadie. Era su estilo ignorar las cosas que no le importaban directamente. Pero esa noche algo lo detuvo antes de regresar al escritorio. Salió, tomó el auto él mismo sin chofer y la siguió a distancia prudente por las calles casi vacías de Lomas. Paloma caminó 4 cuadras y luego abordó un microbús que iba hacia el poniente. Rodrigo siguió el microbús durante 15 minutos hasta que lo vio detenerse en una colonia que no conocía. Paloma bajó y caminó rápido por una calle angosta con bardas grises y árboles que crecían torcidos entre las banquetas rotas. Se detuvo frente a un edificio de 4 pisos sin nombre en la fachada, luz encendida en el segundo piso. Rodrigo estacionó el auto lejos y esperó 10 minutos, quizás 15. Entonces, la vio salir. Paloma Hernández salió del edificio con un niño dormido en brazos. Un niño pequeño, tal vez 2 años, con la cabeza recargada en el hombro de ella. Paloma lo cargaba con la naturalidad de quien lo ha hecho miles de veces, con un brazo firme bajo las piernas y la otra mano sosteniendo la nuca. Lo arropó con su chamarra antes de empezar a caminar de regreso hacia la parada del microbús. Rodrigo no se movió. Había algo en esa imagen que no podía apartar de la vista. No era lástima, no era sorpresa de que una empleada tuviera un hijo. Eso no le incumbía, era otra cosa, algo que no sabía nombrar todavía, una sensación vaga e incómoda, como cuando en los negocios uno intuye que hay información que todavía no tiene, pero que cambia todo. Regresó a la mansión antes que ella. Volvió a sentarse en el escritorio, abrió la carpeta y miró los números, pero ya no los veía. 3 días después, Rodrigo llegó temprano a la sala de juntas, donde se hacía el corte de personal mensual. No era un trámite en el que normalmente participara. Eso lo manejaba Camila, que desde hacía 8 meses coordinaba los recursos humanos de la residencia con una eficiencia que él apreciaba sin cuestionar. Pero ese día se sentó en la cabecera de la mesa. Camila Robles entró con su carpeta, su perfume caro y su sonrisa de siempre. 32 años, cabello oscuro, recogido con precisión, ropa sin una arruga. Rodrigo la había conocido 2 años atrás en un evento de negocios, 6 meses después de la muerte de Natalia. Ella se había acercado con la discreción correcta, el timing correcto, el tipo de presencia que no exige nada, pero está siempre disponible. Él no la amaba. Él ya no sabía si era capaz de amar, pero la respetaba, y eso le había parecido suficiente para comprometerse. Empezamos con el turno nocturno, dijo Camila abriendo la carpeta. Hay 2 personas que llevan meses siendo irregulares en sus horarios de salida. Una de ellas, Paloma Hernández, dijo Rodrigo antes de que ella terminara. Camila lo miró. Sí, ya tenías el reporte, ¿no? ¿Qué propones? Prescindir de ella. Hay 3 candidatas que pueden cubrir su turno sin problemas. Rodrigo giró el bolígrafo entre los dedos. Era un gesto suyo cuando procesaba algo que no quería mostrar.
¿Qué justificación tenemos? Incumplimiento de horario. Sale antes de que concluya su turno de manera sistemática. ¿Ha afectado la calidad de su trabajo? Camila dudó un momento. Solo un momento. No de manera documentada, pero la irregularidad en sí misma es. Entonces, no hay justificación suficiente. Rodrigo cerró la carpeta. Sigamos con el siguiente punto. Camila no dijo nada durante 3 segundos. Era el tipo de silencio que en ella tenía peso. Rodrigo. Su voz bajó de tono, como si la conversación hubiera dejado de ser laboral. ¿Hay algo que deba saber sobre esta muchacha? Él la miró. No, porque llevas una semana preguntando cosas sobre ella que normalmente no te interesan. Llevo una semana siendo más cuidadoso con el personal de esta casa. No es lo mismo. Camila asintió con una lentitud que no era aceptación, sino registro. Por supuesto, Rodrigo la conocía bien. Conocía el modo en que apretaba los labios cuando algo no salía como había planeado. Y conocía también el modo en que guardaba las cosas que no podía controlar todavía, como agua detenida detrás de una presa que espera el momento correcto para ceder. Esa tarde Rodrigo llamó a su asistente. Necesito el expediente completo de Paloma Hernández. Turno nocturno. Limpieza. ¿Para cuándo lo necesita? Esta noche. El expediente llegó a las 7. Rodrigo lo leyó en el estudio. Solo, 26 años. Originaria de Texcoco, Estado de México. Sin estudios universitarios, preparatoria terminada. 3 años trabajando en la mansión Castellanos. Historial impecable hasta el año anterior. Sin incidentes registrados, sin llamadas de atención. Una fotografía de credencial al inicio del expediente. Una muchacha de cara seria, cabello oscuro, ojos que miraban a la cámara con una especie de cansancio tranquilo. Al final del expediente, en el campo de cargas familiares, había una línea que alguien había llenado a mano con letra pequeña. Un hijo menor, Tomás R. Hernández, 2 años. Rodrigo cerró el expediente, tomó un vaso de agua, caminó hasta la ventana. La ciudad de noche era un tapete de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Se quedó así un momento largo pensando, aunque no sabría decir en qué exactamente, pensando en la imagen de Paloma saliendo del edificio con el niño dormido en brazos, pensando en que a la 1 de la mañana, en una colonia que él no conocía, una mujer de 26 años cargaba a su hijo por calles oscuras porque no tenía otra opción, pensando en Natalia, que había muerto sin hijos, y en él, que tenía una mansión de 500 cuadrados metros para él solo, pensando en que esa sensación, ese algo que no sabía nombrar, había estado ahí antes, 2 años atrás, en el hospital, cuando el médico le dijo que ya no había nada que hacer. La misma sensación de tener información incompleta que cambiaba a algo fundamental, sin que él pudiera todavía entender qué ni cómo. No sabía qué estaba buscando. No sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que esa sensación no había desaparecido. Y a Rodrigo Castellanos Vidal no le gustaba tener cosas que no podía nombrar. Se quedó junto a la ventana hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente fue a la cama, la ciudad seguía encendida, y él por primera vez en mucho tiempo no pensó en negocios antes de cerrar los ojos. Pensó en unos ojos que no había visto todavía, ojos que se reconocen. El lunes siguiente, Rodrigo llegó a la mansión antes de lo habitual. Eran las 11 de la mañana cuando escuchó voces en el jardín de servicio. Una voz adulta y una voz pequeña, alta, con esa cadencia particular de los niños que todavía no distinguen entre hablar y gritar. Rodrigo salió por la puerta lateral, sin saber exactamente por qué. En el jardín de servicio, Paloma Hernández estaba arrodillada frente a un niño de pelo negro y ojos grandes que señalaba un pájaro posado en el borde del muro. El niño llevaba una mochila de colores demasiado grande para su cuerpo. Paloma le decía algo en voz baja con una sonrisa que Rodrigo nunca le había visto en la cara cuando estaba trabajando. Era una sonrisa distinta, una sonrisa que venía de un lugar que no tenía nada que ver con el trabajo, ni con el miedo, ni con la prudencia. ¿Qué hace el niño aquí?, preguntó Rodrigo. Paloma se incorporó de inmediato. El niño giró la cabeza y lo miró sin ningún tipo de temor. Perdón, señor Castellanos. Mi mamá hubo un problema con quien lo cuida hoy. No tuve a dónde dejarlo. No va a molestar. Ya terminé mi turno y en 10 minutos. No me importa si molesta. Pregunté qué hace aquí. Paloma apretó los labios. Lo traje yo. Si quiere descontarme del sueldo, el tiempo que. No voy a descontarle nada. Rodrigo miró al niño. El niño lo miró de vuelta. Había algo en esa mirada que Rodrigo no supo procesar. No era que el niño se le pareciera a nadie en particular. No podría haber dicho eso con certeza. Era algo más vago,
como cuando uno escucha una melodía que no recuerda haber aprendido, pero que los dedos tocan solos, un reconocimiento que no tiene nombre todavía. «¿Cómo se llama?», preguntó sin apartar los ojos del niño. Paloma tardó un segundo en responder. «Tomás». El niño levantó la mano y dijo algo que sonó como pájaro, pero que terminó siendo palo porque todavía no dominaba las R's. Señaló de nuevo el muro donde el pájaro ya no estaba. «Se fue», le dijo Rodrigo. El niño lo miró con una expresión de leve decepción que a Rodrigo le resultó por alguna razón difícil de soportar. Se dio la vuelta y entró a la mansión. Esa tarde pidió a su asistente que investigara si Paloma Hernández tenía pareja registrada, si el padre del niño aparecía en algún documento del expediente. La respuesta llegó en una hora. Ningún dato de padre registrado. Madre soltera desde el nacimiento del menor. Rodrigo se quedó mirando la pantalla de la computadora durante 3 minutos sin hacer nada. Luego abrió el correo que Camila le había enviado en la mañana. Planes para la cena de compromiso del mes siguiente. Lista de invitados, propuesta de Benue, todo perfectamente organizado como siempre. Rodrigo leyó el correo hasta la mitad y lo cerró sin responder. 2 noches después, Rodrigo volvió a quedarse trabajando hasta tarde en el estudio. No era insomnio exactamente. Era que la cama de esa habitación, que antes había compartido con Natalia, seguía siendo demasiado grande. 2 años y seguía siendo demasiado grande. Natalia Castellanos había muerto de un aneurisma fulminante a los 30 años. Sin aviso, sin despedida, Rodrigo había llegado al hospital a tiempo para escuchar que ya no había nada que hacer. Ese había sido el momento exacto en que algo dentro de él, algo que nunca supo nombrar con precisión, se había apagado. No de golpe, como una vela a la que le falta el aire, despacio, sin drama, hasta quedar en oscuridad. Natalia había querido tener hijos. Él también, aunque nunca lo decía en voz alta, porque en su mundo eso no era algo que los hombres dijeran. Habían intentado durante más de 1 año sin resultado. Los médicos habían dicho que era cuestión de tiempo, que no había nada estructuralmente malo, que estos procesos a veces simplemente tardaban. Luego Natalia había muerto, y el tiempo se había detenido. Rodrigo escuchó los pasos, los mismos de siempre, suaves, rápidos, sin peso. Esta vez no fue a la ventana, esta vez fue al pasillo directamente. Paloma se detuvo en seco cuando lo vio. Llevaba la mochila cruzada al pecho. Su turno había terminado hacía 1 hora y media. «¿A dónde va?», preguntó Rodrigo. No era una pregunta amenazante, era una pregunta seca, directa, la misma que usaba en las juntas, cuando quería una respuesta sin rodeos. «A recoger a Tomás, lo dejo en un lugar donde lo cuidan mientras trabajo, y tengo que ir por él antes de la 1, porque si no, ¿quién lo cuida?». Paloma dudó. «Una señora del edificio donde vivo todas las noches». «Sí. Y si tarda un poco más, hay un cobro extra que yo no puedo». Se detuvo, apretó la mochila. «Con el sueldo que tengo, señor Castellanos, cada hora extra es un gasto que no tengo cómo cubrir». Rodrigo no dijo nada durante unos segundos. «Tiene permiso de salir cuando necesite recogerlo. Sin cobro, haga los arreglos que necesite con la coordinación de turnos». Paloma lo miró. En esa mirada había algo que Rodrigo leyó como desconfianza, la desconfianza razonable de alguien a quien las cosas gratis casi nunca lo son. «¿Por qué?», preguntó ella. Era una pregunta directa. Rodrigo la respetó. «Porque tiene 3 años en esta casa sin una falla. Porque lo que acaba de describir no es un problema laboral, es un problema logístico que no debería afectar su desempeño». Hizo una pausa, y porque el niño señaló un pájaro que ya no estaba, y le pareció el fin del mundo, y eso no debería ser responsabilidad de una señora del edificio a la 1 de la mañana. Paloma no dijo nada. Sus ojos brillaron un momento, solo un momento, antes de que volviera a poner esa expresión de cautela, que era claramente su modo de operar con él. «Gracias», dijo finalmente, y fue hacia la salida de servicio. Rodrigo regresó al estudio, se sentó frente a la computadora y abrió de nuevo los documentos del día, los números, las proyecciones, las certezas limpias del mundo que entendía. Pero antes de cerrar el cajón del escritorio, sacó la fotografía de credencial del expediente de Paloma. La había guardado ahí sin entender bien por qué, y la puso sobre el escritorio, boca arriba. No la estaba mirando, solo la dejó ahí. Fue Camila quien se lo dijo 3 días después. Llegó al estudio a media tarde con esa expresión de quien trae información importante envuelta en preocupación genuina. Se sentó frente a él, cruzó las manos sobre la rodilla y dijo: «Me enteré de que le diste permiso especial a la limpiadora del turno nocturno, a Paloma Hernández». «Sí, Rodrigo,
Eso genera un precedente con el resto del personal, que el resto del personal puede solicitarlo también si la situación lo justifica. Pero el punto es que tú te estás involucrando directamente en decisiones de recursos humanos que yo. Camila la miró sin agresividad, pero con la claridad con la que cerraba discusiones. Tomé una decisión operativa. No necesito explicación adicional. Ella sonrió. Era una sonrisa controlada de las que no llegan a los ojos. Por supuesto. Se levantó, tomó su carpeta. Solo me parece que hay mejores formas de gestionar estas cosas sin involucrarse personalmente. Lo tendré en cuenta. Camila salió. Rodrigo giró el bolígrafo entre los dedos. Esa noche, cuando Paloma pasó por el pasillo rumbo a la salida a las 12:15, Rodrigo no estaba en el estudio. Estaba en la cocina de servicio, que quedaba cerca de la salida lateral, tomando un vaso de agua que en realidad no necesitaba. La escuchó pasar, no salió, pero sí notó, y no supo qué hacer con eso, que por primera vez en mucho tiempo estaba pendiente de algo que no tenía que ver con negocios, con números, ni con el peso muerto de la ausencia de Natalia. Estaba pendiente de una mujer de 26 años que cargaba a su hijo dormido a la 1 de la mañana y de unos ojos pequeños y oscuros que lo habían mirado desde el jardín de servicio sin ningún tipo de miedo, sin que Rodrigo supiera todavía, porque eso de todas las cosas del mundo era lo que no lo dejaba trabajar. Camila interviene. El miércoles por la mañana, cuando Rodrigo llegó a la sala de reuniones para revisar los contratos del nuevo proyecto en Polanco, encontró a Camila ya sentada con 2 carpetas sobre la mesa y una expresión que él reconoció de inmediato, la de quien lleva tiempo preparando algo. «Necesito hablar contigo antes de empezar», dijo ella. «Habla». Camila abrió la carpeta de arriba, sacó 3 hojas impresas y las colocó frente a él. Eran reportes de turno. Rodrigo los leyó sin prisa. «Registros de salida anticipada», dijo ella. 12 en los últimos 2 meses, la misma empleada. «Ya lo sé, le di permiso. El permiso que tú diste no tiene respaldo en el reglamento interno. Cuando los demás empleados lo sepan y lo van a saber, vamos a tener solicitudes similares de otras 8 personas que también tienen hijos o responsabilidades familiares, y no podemos aprobarlas todas sin modificar el contrato colectivo, que es un proceso de 3 meses mínimo». Rodrigo miró los reportes. ¿Alguna de esas 8 personas lleva 3 años con historial impecable? Ese no es el punto. Para mí sí lo es. Camila se recostó ligeramente en la silla, cambió el tono, lo bajó un poco, lo hizo más personal. Rodrigo esperó a que él levantara la vista. «No te conozco desde ayer. Sé cuando algo te está distrayendo. Y desde hace 2 semanas hay algo que te está distrayendo». Él la miró sin decir nada. «No te lo digo como coordinadora de recursos humanos», continuó ella. «Te lo digo como la mujer que va a casarse contigo en 4 meses. Si hay algo que debas saber, prefiero que me lo digas tú». Era una jugada inteligente. Rodrigo reconoció la inteligencia de la jugada, incluso mientras la rechazaba. «No hay nada que debas saber», dijo. «Hay una empleada eficiente que tiene un hijo y una situación logística complicada, y tomé una decisión operativa para no perder personal calificado». Cerró los reportes y los regresó hacia ella. «Si el reglamento necesita actualizarse para formalizarlo, actualízalo. Para eso tienes al equipo legal». Camila tomó las hojas, asintió, sonrió. «Bien, lo gestiono». Pero mientras recogía la carpeta, dijo una última cosa en voz muy baja, casi como si fuera un pensamiento en voz alta. «Espero que no sea un error del que después no podamos volver». Rodrigo no respondió. Lo que Rodrigo no vio fue lo que ocurrió esa misma tarde. Camila llamó a Lucía Mendoza, la coordinadora de turno nocturno, a su oficina. Lucía era una mujer de 40 años que llevaba 6 en la mansión y que entendía perfectamente cómo funcionaba la jerarquía real de ese lugar, que no siempre coincidía con el organigrama. «Necesito que documentes cada irregularidad de Paloma Hernández de ahora en adelante», le dijo Camila. «Todo, si llega 2 minutos tarde, si una superficie quedó sin limpiar, si usa el teléfono durante el turno, todo». Lucía la miró. «Tiene instrucciones del señor Castellanos de... Tiene instrucciones mías y yo coordino este departamento». Lucía asintió sin más preguntas. Lo que Camila no le dijo era la razón verdadera. La razón verdadera, algo que Camila cargaba desde hacía más de 1 año, algo que había pagado para enterrar, y que desde que Rodrigo había empezado a hacer preguntas sobre Paloma Hernández, amenazaba con desenterrarse solo. Ella conocía la existencia del niño desde antes que Rodrigo. Lo había sabido 8 meses atrás cuando revisó los expedientes de todo el personal
como parte de su incorporación a la coordinación de la mansión. Había leído el nombre Tomás Hernández, 2 años, y luego había hecho lo que hizo con todo dato que podía representar un riesgo. Lo había evaluado, lo había pesado, y había decidido que mientras Paloma Hernández se mantuviera discreta, y en su lugar, no había nada que temer. Pero Rodrigo estaba dejando de ser indiferente, y eso cambiaba todo. Paloma no se enteró de las instrucciones de Camila hasta 4 días después, cuando Lucía la llamó aparte al inicio del turno y le dijo con incomodidad visible que había recibido indicaciones de documentar su desempeño con mayor detalle que el habitual. ¿Por qué?, preguntó Paloma. No me dieron razón. Paloma se quedó callada. No era difícil entender de dónde venía eso. En 8 meses, Camila Robles nunca le había dirigido la palabra directamente, pero Paloma la había observado lo suficiente como para saber que esa mujer no dejaba nada al azar. Esa noche trabajó con más cuidado que nunca. Superficies que normalmente revisaba una vez, las revisó 2 veces. Áreas que no le correspondían, las limpió de todos modos. Llegó 10 minutos antes de que terminara el turno al punto de marcación, aunque Tomás ya llevaba 40 minutos esperándola en el edificio de la cuidadora, y la señora le había enviado 2 mensajes al teléfono. Salió a las 12:15, caminó rápido. El frío de la noche en Lomas de Chapultepec era seco y cortante. Lo que no sabía era que esa noche Rodrigo estaba de nuevo en el estudio y que la escuchó salir y que esta vez sí fue a la ventana. La vio alejarse por el callejón de servicio. Vio cómo apretaba la mochila contra el pecho y aceleraba el paso hacia la parada. Vio cómo la noche la absorbía al final de la calle y se quedó ahí de pie junto a la ventana, más tiempo del que habría podido justificar. El viernes, Rodrigo convocó a Camila a una reunión breve, no en la sala de juntas, en el estudio que era su territorio, donde las conversaciones tenían reglas distintas. Quiero que canceles las instrucciones que le diste a Lucía Mendoza. Camila no parpadeó. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Quiero que las canceles hoy. Rodrigo, estoy haciendo mi trabajo. Si hay un problema de desempeño. No hay un problema de desempeño. Lo que hay es un problema de criterio. Se levantó, fue hacia la ventana, y luego se volvió hacia ella. Esta empleada tiene mi respaldo explícito. Si hay una razón legítima para evaluarla de manera extraordinaria, esa razón me la presentas a mí primero. No actúas por tu cuenta. Camila lo miró durante un momento largo. Bien, cancelarás las instrucciones esta tarde. Gracias. Camila se levantó, tomó su carpeta, en la puerta se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Puedes preguntar. ¿La conoces de antes a Paloma Hernández? La pregunta era directa, calculada para provocar una reacción. Rodrigo la reconoció como lo que era. No, dijo. Camila asintió. De acuerdo, salió. Rodrigo se quedó solo en el estudio. Giró el bolígrafo entre los dedos durante un minuto largo. No la conocía de antes, eso era verdad. Pero había algo que sí conocía y que no podía explicar. Esa mirada, la del niño en el jardín, esos ojos oscuros y tranquilos, que lo habían mirado sin miedo, como si lo reconocieran de un lugar que ninguno de los dos podía recordar todavía. Rodrigo Castellanos no era un hombre dado a las intuiciones, era un hombre de datos, de evidencias, de cadenas causales que podían verificarse. Pero esa tarde, solo en el estudio, admitió por primera vez una cosa que los datos no podían explicarle. Necesitaba saber quién era ese niño, y no sabía todavía por qué esa necesidad le pesaba tanto. Se levantó y fue hacia el librero que ocupaba la pared completa del fondo. En el segundo estante, detrás de unos libros de arquitectura que nunca abría, había un portarretratos pequeño que llevaba 2 años en ese lugar, porque no había podido ponerlo en un lugar visible y tampoco había sido capaz de guardarlo en una caja. Era una foto de Natalia, de cuando tenían 27 años los dos, en un viaje a Oaxaca, que habían hecho antes de casarse. Ella reía hacia la cámara con esa risa suya, que no tenía nada de elegante, y que a él siempre le había parecido la cosa más hermosa del mundo. La miró durante un momento, pensó en algo que Natalia le había dicho una vez al final, cuando los médicos ya hablaban de probabilidades y de tiempos estimados y de prepararse, le había dicho con una calma que a él le había parecido imposible. No te quedes solo, Rodrigo, no porque yo no te quiera solo, sino porque tú no sabes estarlo. Él no le había respondido, había apretado su mano y había mirado hacia la ventana del hospital
para que ella no viera que tenía los ojos húmedos. Puso el portarretratos de vuelta detrás de los libros de arquitectura. Regresó al escritorio. Abrió el expediente de Paloma Hernández, una vez más en la última página, donde estaba escrito a mano el nombre del niño. Tomás R. Hernández, 2 años. Cerró el expediente. No sabía qué buscaba, pero por primera vez, desde la muerte de Natalia, tenía la sensación extraña e incómoda de que algo estaba por ocurrir, algo que él no había planeado, no había calculado y no podía controlar. Y esa sensación que en cualquier otro contexto habría rechazado de inmediato, esa noche no lo incomodó tanto como debería. El viaje a Texcoco fue un jueves por la tarde, cuando el teléfono de Paloma sonó dentro de la mansión. Rodrigo no estaba cerca. Estaba en la planta alta revisando unos planos con el arquitecto del proyecto de Polanco, pero Lucía Mendoza sí estaba cerca, y después se lo contó a la persona equivocada, y esa persona se lo contó a Camila, y así fue como la información viajó de boca en boca por los corredores, donde el poder real de una casa grande siempre circula. Lo que Paloma recibió fue una llamada de 3 minutos que la dejó con la cara blanca. Era su hermano menor, Gerardo, que vivía cerca de Texcoco. Le dijo que su mamá, doña Consuelo, había tenido una caída esa mañana, que la vecina la había encontrado en el piso de la cocina casi 1 hora después de que ocurrió, que ya estaba en el centro de salud del municipio, que no era nada roto, pero que estaba muy débil, y preguntaba por Paloma. ¿Qué tan débil?, preguntó Paloma. No come bien desde hace semanas y está confundida a veces. Ayer no me reconoció por un momento. Paloma cerró los ojos. Voy en cuanto salga. El médico dice que si puedes venir hoy sería mejor. Ella miró el reloj. Faltaban 4 horas para que terminara su turno, 4 horas que no tenía. Habló con Lucía, que le dijo que necesitaba autorización de coordinación para salir antes. Lucía llamó a la oficina de Camila. La respuesta tardó 20 minutos en llegar, que para Paloma fueron 20 minutos de pie junto a su casillero, con el abrigo puesto y la mochila en la mano mirando el teléfono. La respuesta fue no. Camila había dicho que no había personal disponible para cubrir el turno con tan poco tiempo de aviso. Paloma se sentó en el banco del cuarto de servicio. Respiró despacio. Se dijo a sí misma que su mamá estaba estable, que no era una emergencia, que podía esperar 4 horas. Se lo dijo 3 veces. No funcionó. Fue al estudio. Tocó la puerta. Rodrigo levantó la vista de los planos. Perdón por interrumpir. Su voz era firme, pero él notó el color que le faltaba en la cara. Tengo una emergencia familiar. Mi mamá tuvo una caída y está en el centro de salud en Texcoco. Pedí permiso de salida a la coordinación y me dijeron que no había cobertura. Vengo a pedírselo a usted directamente porque no tengo otro camino. Rodrigo miró al arquitecto. Continuamos mañana. El arquitecto recogió los planos sin decir una palabra y salió. Rodrigo se volvió hacia Paloma. Salga ahora. Yo arreglo lo del turno. Paloma asintió. Dio media vuelta. Paloma. Ella se detuvo. Tiene cómo llegar. Microbús a Texcoco desde Pantitlán. Rodrigo calculó. Pantitlán a Texcoco en microbús a esa hora con el tráfico del jueves por la tarde, 1:30 mínimo, quizás 2. Yo la llevo. Paloma giró hacia él con una expresión que mezclaba alivio y algo parecido al recelo. No es necesario, señor. Ya sé que no es necesario. ¿Quiere llegar en 40 minutos o en 2 horas? Ella no respondió. Él tomó las llaves del cajón y caminó hacia la salida. Tomaron el auto de Rodrigo, el sedán negro, sin chofer. Él manejó. Paloma iba en el asiento del copiloto con la mochila sobre las rodillas y los ojos en la ventana, como quien está tratando de no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Salieron de Lomas de Chapultepec y tomaron el periférico hacia el oriente. El tráfico era denso, pero fluía. Rodrigo manejaba sin hablar. Paloma tampoco hablaba. Después de 15 minutos, fue ella quien rompió el silencio. ¿Por qué viene usted? Porque el camino lo conozco. Y porque lleva usted 10 minutos apretando esa mochila como si fuera a apretar la angustia también. Paloma miró hacia abajo, soltó la mochila lentamente y la puso en el asiento trasero. Mi mamá tiene 74 años, dijo. Vive sola desde que mi papá murió. Le he dicho 1000 veces que se venga a vivir conmigo, pero no quiere. Dice que en esa casa nació y en esa casa se va a morir. Rodrigo no dijo nada. Tiene razón, supongo. Continuó Paloma casi para sí misma. Es su casa, tiene derecho. ¿Cómo se llama? Consuelo. Una pausa. Le dicen doña Consuelo en el pueblo. Rodrigo asintió.
Siguieron en silencio. El periférico dio paso a la autopista a Texcoco, y la ciudad fue soltando lentamente su densidad. Las bardas grises se fueron haciendo más separadas, los árboles más altos, el cielo más ancho. ¿Y Tomás?, preguntó Rodrigo. Paloma lo miró. Lo recogió mi vecina cuando llamé. Está con ella. Bien. Otro silencio, pero era un silencio distinto al del principio, menos tenso, más parecido al de dos personas que están aprendiendo a estar en el mismo espacio, sin que eso sea un problema. ¿Usted conoce Texcoco?, preguntó Paloma. Nunca había ido. Es lindo. Fue lindo cuando era niña. Ahora está más gris, pero mi mamá dice que es el mismo. Llegaron al centro de salud municipal a las 6 de la tarde. Era un edificio de paredes beige, con sillas de plástico verde, en la sala de espera, y olor a desinfectante que Rodrigo reconoció de inmediato. Era el mismo olor de todos los hospitales del mundo, que no cambia con el nivel socioeconómico ni con el país. Paloma entró corriendo. Rodrigo se quedó en la sala de espera. Estuvo ahí 40 minutos, leyó 2 veces el mismo letrero sobre prevención de dengue que había pegado en la pared. Tomó agua de un vaso de plástico que le dio una enfermera que le sonrió con la lástima automática que se reserva para los familiares de pacientes. Él no la corrigió. Cuando Paloma salió, tenía los ojos húmedos, pero estaba serena. Está bien, fue la presión. El médico dice que necesita reposo y ajustar la medicación. Exhaló. Gracias por traerme. ¿Se puede ir a su casa o se queda internada? Se va a su casa. Mi hermano la lleva ahorita. Rodrigo asintió. ¿Quiere verla usted? La pregunta la tomó por sorpresa. No es necesario. ¿Quiere?, repitió él con la misma calma directa de siempre. Paloma dudó. Era una duda que tenía muchas capas, y Rodrigo lo notó, aunque no podía saber cuáles eran. No creo que sea buena idea, dijo ella finalmente. Bien, cuando quiera nos vamos. Paloma fue a despedirse de su mamá. Rodrigo esperó junto al auto. Eran las 6:40. La luz de la tarde en Texcoco era anaranjada y horizontal, el tipo de luz que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Por encima de los techos bajos del municipio, Rodrigo podía ver los cerros, y más allá de los cerros, la mancha gris de la ciudad que había dejado atrás. Pensó en Natalia. Lo pensaba en esos momentos de quietud que él no buscaba, pero que de vez en cuando lo encontraban. Natalia habría dicho que Texcoco era bonito. Habría bajado del auto para caminar un poco. Habría tomado una foto de esa luz anaranjada. Habría preguntado el nombre de los cerros. Rodrigo no sacó el teléfono. Cuando Paloma regresó, sus ojos estaban secos, pero tenía esa expresión que él empezaba a reconocer, la de quien ha metido algo muy adentro para poder seguir funcionando. Lista, dijo. Subieron al auto. Rodrigo arrancó. A mitad del camino de regreso, Paloma se quedó dormida, no de golpe, sino despacio, con la cabeza que se fue recargando poco a poco contra la ventana. Rodrigo lo notó por el cambio en su respiración. Manejó en silencio el resto del camino, con más cuidado que antes sobre los topes, como si el ruido pudiera romper algo. La dejó en la parada más cercana a su edificio, que era donde ella le indicó. Cuando se bajó del auto, Paloma lo miró por la ventana entreabierta. Gracias, dijo. No era el gracias educado de una empleada, era otra cosa. Cuídese, dijo él, y arrancó antes de que la conversación se convirtiera en algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar todavía. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que Camila lo había hecho seguir. No ella directamente, había llamado a Fermín, el guardia de seguridad del turno vespertino, y le había pedido como favor que le confirmara a qué hora había salido Rodrigo y con quién. Fermín le dijo, salió a las 4:40 con la limpiadora del turno nocturno, dirección oriente. Camila escuchó eso en silencio. Dijo, gracias. Colgó. Se quedó en su oficina con el teléfono en la mano durante un momento que no supo medir. Luego marcó un número que tenía guardado bajo un nombre que no era el nombre real. Cuando contestaron, dijo 3 palabras. Necesito un favor, y comenzó a moverse la primera pieza de un juego que Rodrigo todavía no sabía que se estaba jugando. La casa de adobe. Rodrigo no planeó volver a Texcoco. Fue un martes por la tarde, 5 días después del viaje con Paloma al centro de salud. Había terminado, antes de lo previsto, una reunión con los bancos sobre el financiamiento del proyecto de Polanco, y en lugar de regresar a la mansión, tomó la autopista hacia el oriente, sin haber tomado la decisión de manera consciente, como si el auto supiera el camino, y él solo fuera adentro, observando. Se dijo que iba a verificar que la zona era lo que Paloma había descrito. Se dijo que era curiosidad profesional, que un hombre de negocios
Siempre evalúa los contextos que no conoce. Se dijo varias cosas que no eran completamente falsas, pero que tampoco eran la verdad. La verdad era más simple y más incómoda. No podía dejar de pensar en ese lugar. Había buscado la dirección en los registros de la mansión, donde figuraba como domicilio de referencia familiar de Paloma, calle Emiliano Zapata, número 14, Colonia El Progreso, Texcoco. Una dirección sencilla en un municipio que él no conocía en un estado de México, que había atravesado cientos de veces por autopista sin detenerse nunca. Llegó pasadas las 5 de la tarde. El GPS lo llevó por calles que se fueron angostando progresivamente, como si el pueblo resistiera la intrusión de los coches grandes y los trajes caros reduciéndose. Las bardas eran bajas, de bloc gris sin acabado, con macetas encima. Los cables de luz cruzaban de poste en poste sobre su cabeza. Perros que dormían al sol levantaban la cabeza cuando pasaba el auto y volvían a recostarse sin urgencia. Estacionó en la calle de tierra, frente a un número que coincidía con el de los registros. La casa era exactamente como Paloma la había descrito sin describirla, pequeña, de adobe y madera, con el techo de lámina que el tiempo había oxidado en las esquinas. Una barda baja de piedra delimitaba el frente con una reja de metal que alguien había pintado de verde en algún momento ya lejano. En el jardín pequeño, más tierra que jardín, había una bugambilia que crecía sin que nadie la podara, morada y exuberante, completamente ajena a la modestia de todo lo que la rodeaba. Rodrigo se quedó en el auto. No sabía qué había esperado. Tal vez confirmar que el lugar era lo que imaginaba. Tal vez que la realidad fuera suficiente para cerrar algo que no terminaba de cerrarse en su cabeza. Pero entonces vio la puerta abrirse. Paloma salió al pequeño jardín con Tomás de la mano. El niño llevaba una pelota de hule roja y caminaba con esa inestabilidad característica de los niños de 2 años que todavía están negociando con la gravedad. Paloma lo soltó y él fue directo a la bugambilia. Se detuvo frente a ella y tocó las flores con una seriedad que hacía pensar que estaba tomando una decisión muy importante. Rodrigo no se movió. Los observó desde el auto durante un minuto que se sintió mucho más largo. Paloma no lo había visto todavía. Estaba de espaldas a la calle, agachada junto a Tomás, diciéndole algo sobre las flores. El niño señaló algo en la planta. Ella asintió. Él señaló de nuevo. Ella volvió a sentir con la paciencia infinita de quien puede repetir lo mismo 100 veces sin que le cambie el tono. Era una imagen tan ordinaria y tan completa en sí misma que Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. La conciencia aguda de estar mirando algo que no le pertenecía y que sin embargo lo jalaba desde adentro, con una fuerza que no sabía nombrar. Entonces Tomás giró la cabeza, lo vio. El niño lo miró desde el jardín con esos ojos oscuros y quietos de siempre, sin sorpresa, sin miedo, como si esperara a alguien que finalmente hubiera llegado. Levantó la mano despacio y la movió. Un saludo pequeño, torpe, completamente serio. Rodrigo no respondió de inmediato. Luego levantó la mano también. Paloma siguió la dirección de la mirada de su hijo y lo vio. Se incorporó de golpe. En su cara pasaron varias cosas en 2 segundos. Sorpresa, alarma, algo parecido al miedo, y luego esa máscara de compostura que se ponía siempre que no sabía qué esperar. Rodrigo bajó del auto. «Buenas tardes», dijo desde la calle. «Buenas tardes». La voz de Paloma era cautelosa. No sabía que venía. «Yo tampoco», dijo él. Y era verdad, hubo un silencio breve. Tomás seguía mirándolo desde el jardín, con la pelota roja apretada contra el pecho. «Mi mamá está descansando», dijo Paloma. «Está mejor que la semana pasada, pero el médico le indicó reposo en las tardes. No vine a molestarla». Rodrigo miró la casa, las paredes de adobe, el techo de lámina con las esquinas oxidadas. Miró la bugambilia morada que era demasiado viva para ese patio pequeño. «Vine a ver cómo estaban». Paloma lo estudió. Era el tipo de mirada que se da cuando uno no sabe si creer algo, pero tampoco tiene razón para no creerlo. «Están bien», dijo. «Me alegra». Otro silencio. Tomás se cansó de esperar que alguien hiciera algo interesante y fue rodando la pelota contra la barda de piedra que la devolvió torcida, lo cual pareció satisfacerle mucho. Rodrigo miró al niño. Había algo en la forma de los ojos, algo en la manera en que la frente se fruncía cuando concentraba la atención en algo. No podría haberlo descrito con precisión, pero lo sentía con la misma claridad con que se siente cuando una cifra no cuadra en una columna. Algo no encaja, algo falta, algo que debería estar en su lugar. Todavía no ha llegado. «¿Cuándo regresa a la ciudad?», preguntó Paloma interrumpiendo su silencio. «Esta noche».
Rodrigo la miró. «Usted mañana temprano. Mi turno empieza a las 10. Bien». Se quedó ahí un momento más con los pies en la tierra de la calle, mirando esa casa pequeña y esa mujer joven, y ese niño que rodaba su pelota roja contra una barda de piedra en Texcoco, Estado de México, y sintió algo que reconoció con dificultad porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. Envidia, no de la mala, del tipo que no quiere quitarle nada a nadie, sino del tipo que recuerda que hay cosas que existen y que uno todavía no tiene. «Cuídense», dijo. «Usted también», respondió Paloma. Y esta vez no había en su voz la distancia formal de empleada a patrón. Era otra cosa, más pequeña y más honesta. Rodrigo subió al auto y arrancó. No miró por el espejo retrovisor, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía no iba a poder pretender que ese viaje había sido por cualquier otra razón que la que realmente era. Esa noche, en el estudio de la mansión vacía, Rodrigo hizo algo que no hacía desde antes de que Natalia muriera. Sacó la caja de documentos personales que guardaba en el armario del vestidor. No la de negocios, no la de propiedades. La otra, la que tenía dentro cosas que no pertenecían a ninguna categoría profesional. Encontró lo que buscaba en el fondo, una carpeta delgada con el logo del hospital privado, donde Natalia había estado internada el último mes. Adentro, había resultados de estudios, indicaciones médicas y 2 cartas firmadas por el doctor Ernesto Mora, el médico de cabecera de la familia desde hacía 15 años. Rodrigo leyó las cartas. Las había leído antes, en otro momento, cuando el dolor era tan fresco que las palabras no habían penetrado del todo. Esta vez, las leyó despacio, línea por línea. La segunda carta tenía una frase que antes no había registrado con atención, una frase técnica enterrada entre terminología médica que decía: «Se realizaron los procedimientos correspondientes de acuerdo con las instrucciones expresas de la paciente en presencia del doctor Mora y de la señora C.G. Testigo designado por la paciente». Señora C.G. Rodrigo leyó la frase 3 veces. C.G. Consuelo García, el nombre completo de la madre de Paloma. Se quedó inmóvil con la carta en la mano. Afuera, la ciudad brillaba igual que siempre. Adentro, en el estudio, algo que había estado suspendido durante 2 años empezó a moverse muy despacio, pero ya en movimiento. La confrontación en el umbral. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó en el estudio hasta las 3 de la mañana con la carta del doctor Mora sobre el escritorio y la caja de documentos abierta a su lado. Leyó todo lo que había adentro, 2 veces. Buscó el nombre de Consuelo García en cada página, en cada nota, en cada firma de testigo. Encontró la inicial C.G. en 3 documentos distintos, todos del último mes de vida de Natalia, todos firmados en el hospital. Lo que eso significaba todavía no lo sabía con certeza, pero sabía lo que significaba que Natalia, una mujer que había crecido en una familia de clase alta en Lomas de Chapultepec, que tenía amigas de toda la vida, familiares cercanos, un marido, hubiera elegido a la madre de su empleada doméstica como testigo para procedimientos médicos que no le había comunicado a nadie más. Eso no era un accidente, eso era una decisión. A las 3:15 apagó la luz del estudio, fue a la habitación, se acostó en la cama sin quitarse la ropa, miró el techo durante 40 minutos, y entonces tomó la única decisión que podía tomar un hombre como él cuando los datos apuntan en una dirección que todavía no entiende del todo. Ir a buscar los datos que faltan. Salió de la ciudad a las 6 de la mañana del miércoles, antes de que México despertara del todo. La autopista a Texcoco estaba casi vacía a esa hora, gris y húmeda por la neblina del amanecer. Rodrigo manejó sin música, con las 2 manos en el volante y los pensamientos ordenándose solos, como siempre que tenía un problema que no podía delegar. Llegó a la calle Emiliano Zapata número 14 a las 7:10. La casa seguía igual, la bugambilia morada en el jardín pequeño, la reja verde, las paredes de adobe con la humedad del amanecer oscureciendo las esquinas bajas. Estacionó, se quedó en el auto un momento, luego bajó y caminó hasta la reja. Tocó, silencio. Perro en la calle de atrás ladrando sin convicción. Pájaros. Tocó de nuevo. Escuchó pasos adentro, lentos, cuidadosos, el tipo de pasos que le dan tiempo al cuerpo para prepararse para lo que venga. La puerta de madera se abrió antes de que llegaran a la reja. En el umbral apareció una mujer de unos 70 y tantos años, delgada, con el cabello completamente blanco recogido hacia atrás. Llevaba un vestido beige sencillo y un arrebozo doblado sobre los hombros. Tenía el rostro lleno de arrugas que no eran de tristeza,
sino del tipo que da una vida que se ha vivido de frente, sin esconderse de nada. Lo miró, y en esa mirada Rodrigo encontró algo que no esperaba. No sorpresa, no la alarma razonable de una señora mayor que abre la puerta a las 7 de la mañana y encuentra a un desconocido, sino algo más parecido al reconocimiento, como si lo estuviera viendo por primera vez en persona, pero llevara tiempo esperando exactamente este momento. «Señora García», dijo Rodrigo. Sí, su voz era tranquila. Tranquila de una manera que no era calma, sino algo más profundo. La serenidad de quien ya no tiene miedo de lo que pueda pasar. «¿Usted es Rodrigo?» No era una pregunta. Rodrigo se quedó quieto un segundo. «Sí». Consuelo lo miró durante un momento largo. Luego abrió la reja con una mano que no temblaba. «Por fin llegaste», dijo, y dio media vuelta hacia adentro de la casa, dejando la puerta abierta. La casa era pequeña y limpia, y olía a café recién hecho y a algo que Rodrigo no supo identificar, pero que era antiguo y conocido, como el olor de las casas de las abuelas de todo el mundo, que no cambia con el tiempo ni con el dinero. Consuelo fue a la cocina sin preguntar si quería café. Sirvió 2 tazas, puso el azúcar en la mesa, se sentó frente a él. Rodrigo se sentó. Se miraron. «¿Dónde está su hija?», preguntó él. «Paloma se fue temprano. Lleva a Tomás con la señora que lo cuida en la ciudad. Vienen 2 horas. No vine a hablar con ella, vine a hablar con usted». «Lo sé». Consuelo tomó su taza con las 2 manos. «¿Por qué tardaste tanto?». La pregunta lo detuvo. «No entiendo». «Claro que no. Todavía no sabes lo que vine a contarte». Una pausa. «Pero llevas semanas rondando esta historia sin que nadie te haya dicho nada todavía. Algo te trajo aquí y ese algo no es casualidad». Rodrigo puso la taza en la mesa. «Encontré su nombre en los documentos del hospital, en los documentos de mi esposa, Natalia». Consuelo asintió despacio. Cuando la conoció a Natalia, su esposa me buscó. La voz de Consuelo era cuidadosa, del tipo de cuidado que se tiene con algo frágil. «Fue al hospital donde yo limpiaba hace 3 años y medio. Preguntó por mí por nombre». Rodrigo frunció el ceño. «¿Usted trabajaba en el hospital donde Natalia estuvo internada?» «En otro». «No, en ese hospital. Ella me buscó porque alguien le dijo quién era yo». Hizo una pausa. «Alguien del Hospital Ángeles, donde yo trabajaba antes». Rodrigo se quedó muy quieto. El Hospital Ángeles era donde Natalia y él habían recibido los resultados de los estudios de fertilidad hacía casi 4 años. ¿Qué le dijo Natalia cuando lo buscó? Consuelo bajó la vista a la taza. La sostuvo con las 2 manos un momento, como si estuviera buscando la manera correcta de empezar algo que no tiene manera incorrecta de empezar, solo maneras más o menos dolorosas. «Me dijo que estaba enferma. Dijo finalmente que los médicos le habían dado poco tiempo, que tenía miedo de morirse, sin dejarle a su marido lo que más había querido darle en vida». Rodrigo sintió algo frío moviéndose por su pecho. «Que tenía miedo», continuó Consuelo con la voz aún tranquila, «de que si le decía la verdad, tú no lo aceptaras, que te conocía bien y sabía que ibas a decir que no necesitabas nada, que podías solo, que estaba bien y que no quería que dijeras eso». «¿Qué verdad?», preguntó Rodrigo, aunque ya lo sabía. Ya lo estaba sabiendo desde esa madrugada frente a los documentos, desde el jardín con la bugambilia, desde la primera vez que había visto los ojos del niño en el jardín de servicio. Consuelo lo miró. «Tomás es tu hijo, Rodrigo». El silencio que siguió no fue un silencio vacío. Fue el tipo de silencio que ocupa espacio, que pesa, que cambia la temperatura de un cuarto. Rodrigo no habló durante un tiempo que no supo medir. «Eso no es posible», dijo. Su voz sonó extraña, como salida de muy lejos. Los estudios dijeron que no había impedimentos, pero que era cuestión de tiempo. «Nunca. Los estudios de Natalia salieron diferentes a los tuyos». La voz de Consuelo se volvió más suave, no para protegerlo, sino porque lo que venía era delicado. «Ella no te lo dijo, te dijo lo mismo que a ti, que era cuestión de tiempo. Pero los médicos le dijeron a ella en privado que las probabilidades eran muy bajas, que sí podía embarazarse, pero que dado el estado de su salud general, llevar un embarazo a término iba a ser muy difícil y muy riesgoso para ella. ¿Por qué no me lo dijo? Porque te conocía, porque sabía que si te lo decía, ibas a decirle que no importaba, que no necesitaban hijos, que con ella era suficiente, y ella no quería quitarte esa posibilidad». Consuelo puso la taza sobre la mesa, así que esperó, y cuando supo que estaba enferma de verdad y que el tiempo se acababa, tomó una decisión que no le pidió permiso a nadie. «¿Cómo?», preguntó Rodrigo. «Una sola palabra. Hay procedimientos médicos que los hacen en clínicas privadas.
El doctor Mora la ayudó. Yo fui testigo porque ella me lo pidió. Consuelo lo miró de frente. Natalia dejó material genético preservado antes de que su estado empeorara demasiado. Encontró a una mujer joven, sana, que necesitaba dinero y que era buena persona, alguien que no iba a desaparecer, alguien de quien yo pudiera estar cerca para saber que el niño estaría bien. Rodrigo escuchó la siguiente parte sin moverse. Mi hija no sabía quién era el padre. No le dijeron. Le dijeron que era un donador anónimo. Le pagaron lo que acordaron. Y cuando Tomás nació, Paloma ya lo quería como si fuera suyo, porque lo era, lo es. ¿Y usted sí sabía? Yo supe todo desde el principio. Natalia me lo contó todo, una pausa larga. Me pidió que cuidara al niño desde lejos, que me asegurara de que Paloma encontrara trabajo en un lugar seguro, que cuando llegara el momento correcto, te dijera la verdad. ¿Y Paloma sabe algo? No, Paloma no sabe nada de ti ni de Natalia. Para ella, Tomás es su hijo, y el padre fue un donador anónimo. Eso es todo lo que sabe. Rodrigo se levantó de la silla, fue hacia la ventana pequeña que daba al jardín. La bugambilia morada estaba ahí, exuberante e indiferente. El mismo jardín donde Tomás había rodado su pelota roja el día anterior. Su hijo, 2 años, pelo negro, ojos oscuros que miraban sin miedo. ¿Por qué en la mansión?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Por qué Paloma terminó trabajando ahí? Natalia lo arregló antes de morir. Habló con el encargado de recursos humanos. Dio referencias. Se aseguró de que Paloma tuviera ese trabajo cuando el niño naciera. La voz de Consuelo se quebró apenas. Solo un momento. Quería que tú la conocieras. Quería que conocieras al niño en sus propios términos, en su propio tiempo, sin que nadie te obligara a nada. Rodrigo siguió mirando la bugambilia. ¿Y si yo nunca hubiera preguntado, si me hubiera quedado indiferente? Entonces yo habría esperado más. Natalia me dijo que si pasaban 3 años y nada había cambiado, te buscara directamente. Una pausa, pero no fue necesario. Llevas semanas moviéndote solo hacia esta historia. Algo en ti ya lo sabía. Rodrigo giró hacia ella. Consuelo lo miró con esos ojos que no tenían miedo de nada, que habían cargado este secreto durante más de 2 años, con la misma calma con que las paredes de adobe de esa casa cargaban el peso del techo. Rodrigo no dijo nada durante un momento largo. Luego preguntó con una voz que era mucho más pequeña que cualquier voz que usaba normalmente. ¿Tiene más cosas de Natalia? Consuelo asintió. Sí, cartas, documentos médicos y una grabación de voz que me pidió que te entregara cuando estuvieras listo para escucharla. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Afuera, en la calle de tierra de Texcoco, un perro ladró una vez y se cayó. Adentro, en esa cocina pequeña, que olía a café y a tiempo, 2 personas sentadas frente a frente, empezaban a deshacer el nudo más complicado que Natalia Castellanos había atado con amor antes de irse. Lo que Consuelo sabe. Consuelo se levantó de la mesa sin apresurarse. Fue al cuarto del fondo con esa caminata suya de persona que ya no tiene prisa porque aprendió hace tiempo que las cosas importantes no se ganan corriendo, sino esperando. Rodrigo escuchó el chirrido de un cajón, luego silencio, luego pasos de vuelta. Regresó con una caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos sin adornos con el nombre Natalia, escrito a mano con plumón negro en la tapa. La puso sobre la mesa frente a Rodrigo y se sentó. Todo está aquí, dijo. Ella me lo dejó el último mes. Me dijo que cuando llegara el momento, se lo entregara a quien debía tenerlo. Rodrigo miró la caja sin tocarla. ¿Lo sabe el doctor Mora? El doctor Mora sabe parte de la historia, sabe lo que hizo, sabe que yo fui testigo. Lo que no sabe es dónde está esta caja, ni que la grabación existe. Y Paloma no sabe nada. Consuelo lo miró con una firmeza tranquila. Y antes de que abras eso, necesito que entiendas algo. Rodrigo esperó. Mi hija cargó ese embarazo sola. Lo cargó con miedo, con dudas, sin saber quién era el padre, porque así se acordó. Lo cargó creyendo que era una decisión que había tomado libremente por necesidad económica y que no afectaba a nadie más. Hizo una pausa. Cuando Tomás nació, Paloma no lo miró como el resultado de un trato, lo miró como su hijo, y desde ese día ha sacrificado cosas que usted no puede imaginar para criarlo como se merece. Lo sé, dijo Rodrigo. No lo sabe todavía. La voz de Consuelo no era dura, era precisa. Lo va a saber cuando la conozca de verdad. Pero lo que sí necesita saber ahora es esto. Lo que hay en esa caja cambia su vida y también cambia la de ella. Y cuando eso ocurra, Paloma va a necesitar que usted sea el tipo de hombre que Natalia creyó que era. Porque si Natalia confió en este plan, fue porque lo conocía
y porque apostó a que usted iba a estar a la altura. Rodrigo la miró. ¿Usted cree que lo estoy? Consuelo lo estudió durante un momento con esa mirada de los viejos que han visto suficiente gente como para leer lo que hay debajo de lo que se muestra. Creo que llevas semanas buscando algo que no sabías que era tuyo, y que cuando lo encontraste no te fuiste. Eso dice algo. Rodrigo bajó la vista a la caja, la abrió. Adentro había 3 cosas: un sobremanila con documentos doblados, una libreta pequeña de pasta dura azul con las páginas llenas de letra apretada y un teléfono celular viejo de los que ya no se fabrican, con la pantalla rayada y la batería cargada con un cargador que sobresalía por el costado de la caja. Las cartas primero, dijo Consuelo. La grabación al final. Rodrigo tomó el sobremanila, lo abrió despacio. Adentro había 4 documentos. El primero era un consentimiento médico firmado por Natalia y por el doctor Mora, con fecha de 3 años y medio atrás, que describía en términos clínicos precisos el procedimiento de preservación y el acuerdo de subrogación. El segundo era un contrato privado entre Natalia y una persona identificada solo como PH, con el acuerdo económico, los términos de anonimato y una cláusula que Rodrigo leyó 2 veces. La parte PH declara no tener interés en conocer la identidad del donante biológico paterno y renuncia voluntariamente a cualquier reclamación futura sobre dicha identidad, siendo el menor resultado de este acuerdo reconocido exclusivamente como hijo de PH. Paloma Hernández. El tercer documento era el acta de nacimiento de Tomás Rodrigo Hernández con el nombre completo que Rodrigo estaba viendo por primera vez: Tomás Rodrigo. Natalia le había puesto el nombre de él al niño sin decírselo a nadie, sin que Paloma supiera de dónde venía ese segundo nombre, porque en el contrato solo figuraban iniciales y nunca un nombre completo. Rodrigo sostuvo el acta durante un tiempo que no supo medir. Ella eligió el nombre, dijo. No era una pregunta. Ella lo pidió como condición, dijo Consuelo, antes de firmar cualquier cosa. El segundo nombre tenía que ser ese. Rodrigo dejó el acta sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo que podría romperse. El cuarto documento era una carta escrita a mano en la letra de Natalia que él reconoció de inmediato, aunque hacía 2 años que no la veía, una letra inclinada con las íes sin punto y las gs que bajaban demasiado, que a él le había parecido siempre la letra más característica del mundo, porque era imposible confundirla con ninguna otra. La carta tenía 2 páginas. Rodrigo las leyó en silencio. Consuelo no lo interrumpió. Se levantó en algún momento, fue a la cocina, volvió con las tazas recargadas. Lo encontró todavía leyendo. Se sentó y esperó. Cuando Rodrigo terminó, dobló las hojas con cuidado, las metió de vuelta en el sobre y lo cerró. Luego se quedó con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos durante un momento que Consuelo respetó en silencio. ¿Está bien?, preguntó ella finalmente. No, dijo él con una honestidad que no usaba casi nunca, pero voy a estar bien. Consuelo asintió. ¿Quiere leer la libreta? No, hoy no puedo con más. Está bien, la libreta no tiene prisa. Consuelo deslizó el teléfono viejo hacia él. La grabación. Rodrigo miró el teléfono. Había una sola nota de voz, guardada en la aplicación. 5 minutos y 42 segundos. Grabada con fecha de 3 años atrás, 5 semanas antes de la muerte de Natalia. Rodrigo puso el teléfono sobre la mesa. No lo tomó todavía. ¿Usted ya la escuchó? Sí. Natalia me pidió que la escuchara para que pudiera prepararte cuando llegara el momento. ¿Qué dice? Consuelo cruzó las manos sobre la mesa. Te habla a ti, te explica por qué tomó la decisión que tomó, te pide cosas, una pausa, y te dice algo sobre Paloma que necesitas escuchar de su voz, no de la mía. Rodrigo tomó el teléfono, presionó play y la voz de Natalia llenó la cocina pequeña de Texcoco como si el tiempo no hubiera pasado, y ella estuviera sentada en la silla de enfrente con sus manos sobre la mesa y sus ojos claros, mirándolo con esa mezcla de amor y terquedad que había definido cada conversación importante que habían tenido en 12 años juntos. Rodrigo no habló durante los 5 minutos y 42 segundos que duró la grabación. Consuelo tampoco. Cuando terminó, el teléfono quedó en silencio y en la cocina solo se escuchaba el viento afuera y muy lejos el perro de la calle ladrando a algo que no tenía nombre. Rodrigo tenía los ojos húmedos. No lloró. Oh, sí, lloró. Pero de la manera en que lloran los hombres que aprendieron muy temprano que llorar era una debilidad, que es casi en silencio y sin moverse,
con las lágrimas haciendo su camino solos, sin que el cuerpo las acompañe. Consuelo le puso una mano sobre el brazo, una mano vieja con las venas marcadas, que pesaba muy poco y que, sin embargo, era la cosa más sólida que Rodrigo había sentido en mucho tiempo. Ya, dijo ella, nada más que eso y fue suficiente. Paloma llegó 2 horas después. Entró por la reja con Tomás de la mano y la mochila al hombro con esa prisa habitual suya, de quien siempre tiene demasiadas cosas por hacer. Se detuvo en seco cuando vio el auto negro estacionado frente a la casa. Luego levantó la vista y a través de la ventana de la cocina vio la silueta de Rodrigo sentado a la mesa frente a su madre. Entró despacio. «¿Qué está pasando?» Su voz no era hostil, era la voz de alguien que ve una escena que no entiende y que siente en algún lugar que todavía no puede nombrar, que esa escena le concierne de una manera que todavía no conoce. Consuelo la miró. «Siéntate, mi amor». «Mamá, ¿qué está pasando?» «Siéntate». Tomás soltó la mano de su madre y fue directo a donde estaba Rodrigo. Se paró frente a él. Lo miró con esa seriedad suya de 2 años y luego trepó al banco de madera que había junto a la silla sin pedir permiso. Se sentó ahí a su lado, como si ese fuera su lugar natural en el mundo. Rodrigo lo miró. El niño lo miró de vuelta. Paloma vio eso y algo se movió en su cara. Algo que todavía no era comprensión, pero que era el antesala de ella. Tomás nunca hacía eso con desconocidos. Jamás. Era un niño cuidadoso con las personas que no conocía, que tardaba en acercarse, que necesitaba tiempo, pero con este hombre se había sentado al lado como si lo conociera de toda la vida. Paloma se sentó frente a su madre. «Cuéntame», dijo, y Consuelo empezó a hablar. La grabación. Consuelo habló durante 20 minutos. Lo contó todo en el orden correcto, sin saltar partes, sin suavizar lo que no podía suavizarse. Habló de Natalia, de la enfermedad, de la decisión que había tomado en silencio. Habló del procedimiento, del contrato, del acuerdo de anonimato. Habló de por qué había aceptado ser testigo y de lo que Natalia le había pedido que hiciera después. Paloma no la interrumpió una sola vez. Escuchó con las manos planas sobre la mesa y los ojos fijos en su madre, con una expresión que fue cambiando tan despacio que era difícil seguirle el rastro. Primero fue confusión, luego algo parecido a la incredulidad, luego una quietud que no era calma, sino el estado en que el cuerpo se pone cuando recibe demasiada información a la vez y necesita un momento para procesar antes de reaccionar. Tomás, ajeno a todo, había encontrado una cuchara de madera en algún lugar de la cocina y la golpeaba suavemente contra el borde de la mesa. Rodrigo se la quitó con gentileza. El niño lo miró, evaluó si valía la pena protestar, decidió que no, y se puso a examinar los dedos de Rodrigo con la misma seriedad científica con que había examinado la bugambilia el día anterior. Cuando Consuelo terminó, el silencio en la cocina era del tipo que pesa. Paloma miró a Rodrigo. Él la miró. «¿Es verdad?», preguntó ella, y su voz sonó extraña, como salida desde un lugar más profundo de lo habitual. «Sí», dijo Rodrigo. «¿Usted sabía?» «Lo supe esta mañana aquí con lo que su mamá me mostró». Paloma asintió muy despacio. Bajó la vista a sus manos sobre la mesa, luego la subió a Tomás, que seguía sentado junto a Rodrigo, examinando sus dedos con concentración absoluta. «Tomás», dijo ella con una voz que intentaba ser normal y no llegaba del todo. El niño levantó la vista. «Ven aquí». Tomás se bajó del banco y fue con su madre. Paloma lo levantó y lo apretó contra su pecho con los brazos cerrados, con la cara hundida en el pelo oscuro del niño, y cerró los ojos durante un momento largo. Rodrigo miró hacia la ventana, Consuelo miró sus manos. Cuando Paloma levantó la cabeza, tenía los ojos brillantes pero secos. Puso a Tomás en el suelo. El niño fue de vuelta donde la cuchara que Rodrigo había dejado en el borde de la mesa. «¿Por qué no me dijeron quién era el padre?», preguntó Paloma mirando a su madre. «Porque así lo acordamos con Natalia. El anonimato era para protegerte a ti, para que pudieras criar a Tomás sin que eso fuera una carga, sin que hubiera alguien a quien le debieras algo o de quien tuvieras que cuidarte. ¿Y ahora?». Consuelo no respondió de inmediato. Rodrigo lo hizo. «Ahora no le debe nada a nadie», dijo. «Lo que pasó fue un acuerdo entre su mamá y mi esposa. Usted cumplió su parte, más que cumplirla. Una pausa. Lo que pase de aquí en adelante no tiene que ver con ese acuerdo». Paloma lo miró durante un momento. «¿Qué quiere usted que pase?». Era la pregunta más directa y más difícil al mismo tiempo. Rodrigo la sostuvo sin esquivarla. «Quiero conocer a mi hijo», dijo. «No sé cómo ni en qué términos. No voy a exigir nada ni a presionar nada, pero quiero conocerlo». Miró a Tomás, que en ese momento había logrado recuperar la cuchara,
y la miraba con satisfacción. Y quiero que usted sepa que lo que Natalia hizo lo hizo porque confiaba en usted, no en cualquiera, en usted. Paloma no dijo nada durante un momento largo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Lo tiene, y necesito escuchar la grabación. Rodrigo tomó el teléfono viejo de la mesa y lo puso frente a ella. Paloma escuchó la grabación sola en el cuarto de Consuelo. Rodrigo y Consuelo se quedaron en la cocina. Él tomó café frío sin darse cuenta de que estaba frío. Consuelo tejía algo pequeño con las manos, sin prisa, con el tipo de concentración que es en realidad una manera de darle espacio al silencio para que haga su trabajo. Pasaron 20 minutos. Cuando Paloma salió del cuarto, tenía la cara mojada y los ojos rojos, y caminaba como alguien que acaba de atravesar algo pesado, y todavía no sabe bien cómo está del otro lado. Puso el teléfono sobre la mesa, se sentó. Rodrigo no dijo nada, Consuelo tampoco. Tomás fue hasta su madre y le puso la mano en la rodilla, que era su manera de preguntar si estaba bien. Paloma le puso la mano encima de la suya. Era buena persona, dijo Paloma finalmente. No era una pregunta ni era un juicio. Era la constatación sencilla de alguien que acaba de conocer a una persona a través de su voz y que ha llegado a esa conclusión sin que nadie se la diga. Sí, dijo Rodrigo. Me habla en la grabación, me llama por mi nombre. Paloma lo miró. No esperaba eso. Yo tampoco esperaba muchas cosas de esta mañana. Paloma exhaló, miró a su madre. ¿Por qué esperaste tanto? Porque así me lo pidió ella, dijo Consuelo. Dijo que había que esperar a que el momento fuera el correcto, que si se forzaba demasiado, pronto podía salir mal para todos. ¿Y ahora es el momento correcto? Creo que el momento se fue armando solo, dijo Consuelo con esa sabiduría suya de persona que ha aprendido que no todo puede planearse. Él empezó a preguntar. Tú empezaste a confiar un poco más. Y yo me estoy poniendo vieja, Paloma. No quería irme sin haber hecho lo que me pidieron que hiciera. Paloma la miró. No te vas a ir a ningún lado. Todos nos vamos a algún lado. La diferencia está en si dejamos las cosas en orden. Rodrigo escuchó eso, y algo en su pecho se apretó de una manera que reconoció. Era el mismo peso que había sentido en el hospital la noche que Natalia murió. Ese peso específico de entender que el tiempo no se negocia y que hay cosas que no pueden postergarse indefinidamente. Señora Consuelo, dijo, puedo llevarme los documentos, son suyos. Natalia me los dejó para dárselos a usted. Y la libreta. La libreta se la dejo cuando la necesite. Consuelo lo miró. Todavía hay cosas que tiene que hacer antes de estar listo para leerla completa. Rodrigo no preguntó qué cosas. Algo le dijo que ya lo sabría. Salió de la casa de Texcoco al mediodía. Antes de subir al auto, Tomás salió corriendo detrás de él hasta la reja. Rodrigo se agachó a su nivel. El niño lo miró con esos ojos suyos, que no tenían filtro, que miraban las cosas como son, sin el recubrimiento que los adultos le van poniendo con los años a todo lo que ven. Adiós, dijo Tomás con esa R que todavía no dominaba, que hacía que sonara como adiós. Adiós, dijo Rodrigo. El niño levantó la mano. Rodrigo levantó la suya, el mismo gesto de la primera vez frente al jardín que ninguno de los dos había olvidado, aunque ninguno lo dijera. Rodrigo subió al auto, arrancó. Esta vez sí miró por el espejo retrovisor. Tomás seguía junto a la reja con la cuchara de madera en la mano, mirando el auto alejarse con esa seriedad suya, que era en realidad otra cosa, era afecto. El afecto de 2 años que todavía no sabe nombrarse, pero que reconoce a las personas que importan con una precisión que los adultos pierden con el tiempo. Rodrigo manejó en silencio durante media hora. Luego sacó el teléfono con manos libres y llamó al doctor Ernesto Mora. El médico contestó al tercer timbre. Rodrigo, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Necesito que nos veamos hoy esta tarde. La voz de Rodrigo era la de las decisiones importantes, sin calor ni frialdad, solo dirección. Es urgente y es personal. Una pausa del otro lado. Por supuesto, a las 4 en mi consultorio. Ahí estaré. Colgó. Siguió manejando. La autopista se abría recta hacia el poniente y la ciudad volvía a aparecer en el horizonte como siempre, inmensa, gris, llena de gente que no sabía lo que él acababa de saber. En el asiento del copiloto, la caja de cartón con el nombre Natalia, escrito en plumón negro, viajaba en silencio. Rodrigo le puso una mano encima, como quien afirma algo que no necesita decirse en voz alta, y siguió manejando hacia la ciudad, donde todavía había cosas que resolver, donde Camila esperaba sin saber que el terreno bajo sus pies había cambiado por completo esa mañana, donde el doctor
Mora tendría que mirar a los ojos al hombre cuya esposa había ayudado a guardar un secreto durante 3 años, donde en una mansión grande y silenciosa de Lomas de Chapultepec, un estudio con una ventana al callejón de servicio iba a ser pronto un lugar muy distinto al que había sido hasta ahora. Camila expuesta. El consultorio del doctor Ernesto Mora quedaba en Polanco, en un edificio de los que huelen a dinero viejo y a decisiones tomadas en voz baja. Rodrigo llegó a las 4 en punto. El médico lo esperaba de pie junto al escritorio, con esa postura de hombre que sabe que la conversación que viene no va a ser cómoda. Tenía 58 años, cabello gris peinado hacia atrás, manos de cirujano que en reposo siempre parecían estar a punto de hacer algo. Había sido el médico de la familia Castellanos durante 15 años. Había estado presente la noche que Natalia murió. Se dieron la mano, se sentaron. Rodrigo puso la caja de cartón sobre el escritorio. El doctor Mora la miró, reconoció la letra en la tapa. Algo en su cara se movió. «Ya fuiste a Texcoco», dijo. «Esta mañana Consuelo te lo contó todo lo que sabía. Lo que me falta saber es lo que usted me va a decir ahora». El médico exhaló. Se recostó en la silla con el peso de alguien que lleva tiempo cargando algo que ya no pesa igual que al principio, pero que tampoco ha desaparecido. «Natalia me lo pidió como un favor personal», dijo. «Después de 15 años no pude decirle que no». Una pausa. «Y porque creí que tenía razón, que si te lo decía, ibas a cerrarte, que necesitabas encontrarlo solo. Usted facilitó el procedimiento, lo coordiné, la clínica, el acuerdo, el papeleo. Me aseguré de que fuera legal y de que Paloma Hernández estuviera protegida. Y cuando murió Natalia, ¿por qué no me dijo nada?». El doctor Mora lo miró, porque ella me lo prohibió expresamente. Dijo que si te lo decía yo, lo ibas a recibir como información médica y lo ibas a procesar como información médica, frío, ordenado, controlado, y que eso no era lo que el niño necesitaba. Necesitaba que llegaras a él cuando ya lo hubiera sentido, no cuando alguien te lo hubiera explicado. Rodrigo no respondió, porque sabía, con la honestidad incómoda de conocerse bien, que Natalia había tenido razón. «¿Camila sabe algo de esto?», preguntó. El médico dudó, solo un segundo, pero Rodrigo lo leyó. «Mora, Camila Robles me contactó hace 8 meses, poco después de que empezara a trabajar en la coordinación de tu casa». El médico cruzó las manos sobre el escritorio. Me dijo que había encontrado en los registros de personal una coincidencia de fechas que le parecía extraña. El ingreso de Paloma Hernández, la edad del niño, el apellido del segundo nombre en el acta de nacimiento. Rodrigo se quedó muy quieto. ¿Qué quería? Confirmación. Quería saber si el niño tenía alguna relación biológica contigo. El médico bajó la vista. No le di información clínica, no podía, pero tampoco la negué con suficiente convicción, y ella es inteligente. Con lo que no dije fue suficiente, así que Camila lo sabe. Lo sospecha con suficiente certeza para haberlo usado como palanca. Me pidió que si tú alguna vez preguntabas te dijera que el procedimiento había sido un error de Natalia, que la decisión había sido tomada en un estado de deterioro mental provocado por la enfermedad, que el niño no era relevante legalmente. El silencio en el consultorio fue de los que pesan como piedra. ¿Y usted aceptó? Me dijo que si no aceptaba iba a denunciar el procedimiento ante el colegio médico por irregularidades en el consentimiento. El doctor Mora levantó la vista. Sé que no es excusa. Sé que debía haber venido a decírtelo de inmediato. Llevo 8 meses sin dormir bien por eso. Rodrigo se levantó, fue hacia la ventana. La calle de Polanco afuera con su tráfico tranquilo de tarde costosa. No le dijo nada. ¿Tiene documentado ese contacto con Camila? Guardé los mensajes por si acaso. El médico abrió el cajón del escritorio y sacó su teléfono. Lo desbloqueó y lo puso frente a Rodrigo. Está todo aquí. Rodrigo leyó los mensajes. 3 intercambios distintos en 8 meses. El último de hacía 3 semanas donde Camila preguntaba si Rodrigo había hecho preguntas recientemente, y el médico respondía con evasivas que ella interpretaba como confirmación. Rodrigo tomó el teléfono del médico, abrió la cámara y fotografió cada pantalla. Voy a necesitar que firme una declaración de todo esto, lo que necesites. Y voy a necesitar los registros del procedimiento, completos. Los tengo guardados, siempre los tuve. El médico lo miró. Rodrigo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Natalia quería que supieras que lo hizo por amor, no por otra razón. Lo sé, dijo Rodrigo y lo decía en serio. Lo escuché en su voz esta mañana. Salió del consultorio, afuera, en el auto, marcó el número de su abogado. La siguiente conversación con Camila
No iba a ser en privado. Esa noche Camila llegó a la mansión pasadas las 9. Encontró a Rodrigo en la sala principal, de pie, con las manos en los bolsillos. No había música. No había ninguna de las luces indirectas que ella solía encender cuando llegaba. Solo la luz central, y Rodrigo de pie en el centro de ella. «¿Qué pasó?», preguntó Camila. Su instinto era bueno. Supo de inmediato que algo había cambiado. «Estuve en Texcoco esta mañana», dijo Rodrigo. Una pausa muy breve. «Y en el consultorio del doctor Mora esta tarde». Camila no se movió, pero algo en su postura se asentó, como el ajuste imperceptible de quien cambia el peso de un pie al otro para tener mejor equilibrio antes de lo que viene. «Rodrigo», dijo con esa voz suave y razonable que usaba cuando quería conducir una conversación hacia donde le convenía. «No sé qué te dijeron, pero hay contexto que tengo. Los mensajes, Camila». Silencio. «Los mensajes donde le pides a Ernesto Mora que me mientas si yo preguntaba, donde usas una amenaza de denuncia para silenciarlo, donde llevas 8 meses sabiendo que Tomás es mi hijo y eligiendo enterrar esa información para no perder lo que habías construido aquí». Camila lo miró, y en esa mirada, por primera vez desde que Rodrigo la conocía, no había cálculo. Había algo más desnudo, el reconocimiento de que la partida estaba perdida. «Lo hice para protegerte», dijo, y lo dijo con una convicción que quizás en algún nivel era real. «No lo hiciste para protegerme, lo hiciste para protegerte a ti, Camila». El compromiso se acabó. Lo dijo sin crueldad y sin drama, con la misma claridad con que cerraba contratos. «Mañana habla con tu abogado. El mío ya tiene todo». Camila no respondió. Rodrigo tomó la caja de cartón del sofá y fue hacia el estudio. No volvió a salir esa noche. La ruptura, la noticia del compromiso roto llegó al círculo social de los castellanos, como llegan todas las noticias en ese mundo. Rápido, distorsionada y con muchas versiones distintas de lo mismo. Lo que Camila no esperaba era la velocidad. Rodrigo había hablado con su abogado esa misma noche. Para el mediodía del día siguiente, la devolución del anillo estaba formalizada, los acuerdos previos al matrimonio disueltos y una carta certificada había salido hacia la dirección de Camila con copia para el despacho jurídico que ella usaba. Todo limpio, todo documentado, todo cerrado antes de que ella tuviera tiempo de preparar una narrativa alternativa. Camila la intentó de todos modos. Llamó a 3 personas del círculo cercano de Rodrigo. Les dijo que había sido una decisión impulsiva, que había una empleada doméstica involucrada, que Rodrigo no estaba bien desde la muerte de Natalia y que necesitaba apoyo. Usó las palabras correctas en el orden correcto, con el tono correcto. Era buena en eso. El problema fue que 2 de esas 3 personas llamaron a Rodrigo directamente para preguntarle cómo estaba, y Rodrigo les dijo la verdad. No toda la verdad, todavía no, pero suficiente, que había descubierto que Camila había ocultado información importante durante 8 meses y que había presionado a su médico de confianza para mantenerlo en la oscuridad, que el compromiso no se había roto por impulso, sino por evidencia. Las llamadas a Camila se fueron espaciando hasta detenerse. Fue al 4.º día cuando Camila cometió el error que Rodrigo no había anticipado. Paloma estaba en su turno nocturno, cuando Camila apareció en la entrada de servicio pasadas las 10 de la noche. Lucía Mendoza no supo cómo detenerla. Camila no había sido oficialmente removida de ningún cargo todavía, porque los procesos administrativos siempre van más lentos que los personales. Encontró a Paloma en el pasillo del ala este. «Necesito hablar contigo», dijo Camila. Paloma la miró. «No tenemos nada de qué hablar. Tienes razón en que no somos amigas, pero sí tenemos algo en común. Las 2 vamos a perder si Rodrigo sigue por este camino. Yo no voy a perder nada». La voz de Paloma era tranquila, pero firme. La voz de alguien que lleva días procesando cosas muy pesadas y que ha salido del otro lado más sólida. «No tengo compromisos rotos ni mentiras documentadas. Solo tengo un trabajo y un hijo. Ese hijo», dijo Camila bajando la voz, «es la razón por la que Rodrigo te va a reclamar derechos que tú no vas a poder negarle en un juzgado. Tiene recursos que tú no tienes, y cuando los use, vas a entender que lo que yo estaba haciendo era en realidad protegerte a ti también». Paloma se quedó muy quieta. «Rodrigo no es esa clase de hombre», dijo finalmente. «Todos los hombres son esa clase de hombre cuando el dinero y la sangre están de por medio. Usted conoce un tipo muy específico de hombres». Paloma la miró. «Yo conozco a otro». Camila cambió el tono. Lo hizo más suave, casi conciliador. «Solo te pido que pienses, que no dejes que te convenzan de algo sin entender todas las consecuencias. Señorita Robles,
Paloma dio un paso hacia ella, no amenazante, sino directo. Esta conversación terminó. Camila la sostuvo con la mirada un momento, luego se dio la vuelta y se fue. Paloma esperó a escuchar sus pasos alejarse. Luego sacó el teléfono y le escribió a Rodrigo. Camila estuvo aquí, me habló. Creo que necesita saber. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. ¿Estás bien? Paloma miró esa pregunta en la pantalla, 2 palabras sencillas que en boca de su patrón de hace 3 meses habrían sido una formalidad que ahora eran otra cosa. Respondió, sí. Luego guardó el teléfono y siguió con su turno. Rodrigo llegó a la mansión a las 11 con el abogado en el teléfono. La visita de Camila al área de servicio sin autorización era exactamente lo que necesitaba para completar el expediente. Su abogado lo confirmó en 3 minutos. Esa noche Rodrigo se sentó solo en el estudio con la caja de Natalia abierta frente a él. Sacó la carta de las 2 páginas, la leyó una vez más despacio, como quien repasa las instrucciones de algo que está a punto de construir. En la última parte de la carta, Natalia escribía algo que él había leído esa mañana sin poder terminar de absorberlo. Ahora sí lo absorbía. No te pido que la ames, te pido que la veas, que veas a la persona que eligió cargar lo que yo no pude cargar, que lo crió sin saber quién eras, que lo quiso sin que nadie le explicara por qué debía quererlo. Esa clase de persona no se encuentra 2 veces, Rodrigo. Yo lo sé porque la encontré cuando más la necesitaba. Rodrigo dobló la carta. Miró la ventana del estudio que daba al callejón de servicio, la misma ventana desde la que había visto a Paloma alejarse docenas de veces a medianoche con la mochila apretada contra el pecho. Se quedó ahí un momento largo, luego cerró la caja, apagó la luz del estudio y fue a la cocina a calentar café. Era casi medianoche. En algún momento entre ahora y las 12:15, Paloma iba a pasar por el pasillo hacia la salida. Y esta vez, por primera vez desde que todo había empezado, Rodrigo no iba a pretender que no estaba escuchando. Padre e hijo. Paloma pasó por la cocina a las 12:10. Se detuvo en el umbral cuando vio a Rodrigo de pie junto a la estufa con 2 tazas de café sobre la barra. No dijo nada. Él tampoco. Solo señaló una de las tazas con un gesto pequeño. Paloma dejó la mochila en el suelo y se acercó. Se quedaron los 2 de pie junto a la barra con el café caliente entre las manos y el silencio de la mansión a medianoche alrededor. Era un silencio distinto al de todas las noches anteriores. Antes era el silencio entre un patrón y una empleada. Ahora era otro tipo de silencio, el de 2 personas que saben demasiado el uno del otro para seguir fingiendo que no. Gracias por avisarme lo de Camila, dijo Rodrigo. Era lo correcto. ¿Te dijo algo que te preocupara? Paloma pensó un momento. Me dijo que ibas a reclamarme a Tomás, que tenías recursos que yo no tengo, y que en un juzgado eso importa. Rodrigo la miró. No voy a hacer eso. Lo sé. ¿Lo sabes o lo esperas? Paloma lo consideró con honestidad. Las 2 cosas, creo. Rodrigo asintió. Tomó un sorbo de café. Lo que quiero, dijo eligiendo las palabras con el mismo cuidado con que las elegía en las negociaciones importantes, es conocerlo, estar presente sin quitarte nada, ni pedirte que cambies nada de lo que ya construiste con él. Hizo una pausa. Tú eres su madre. Eso no lo discute nadie. Tampoco lo quiere discutir nadie. Paloma escuchó eso en silencio. ¿Y qué serías tú para él?, preguntó. No lo sé todavía. Eso tendríamos que descubrirlo despacio los 3. La miró sin prisa. Paloma bajó la vista a la taza. Pensó en Consuelo, en la casa de adobe, en la grabación de una mujer que nunca conoció, pero cuya voz se le había quedado grabada en algún lugar que no era exactamente la memoria, sino algo más cercano al pecho. Natalia dijo algo en la grabación, dijo Paloma sin levantar la vista. Me dijo que Tomás iba a tener los ojos de su padre y la terquedad de su madre, que con eso solo ya iba a poder con todo. Rodrigo no respondió de inmediato. Tenía razón, dijo finalmente, y en su voz había algo que no era su voz habitual. Era más pequeña, más real. Paloma levantó la vista y lo miró, y en esa mirada no había ya la distancia de empleada a patrón, ni la desconfianza de los primeros meses. Había algo más honesto y más difícil de nombrar, el reconocimiento de 2 personas que han llegado al mismo lugar por caminos completamente distintos y que todavía no saben qué hacer con eso. Voy a ir a Texcoco este fin de semana, dijo Rodrigo, a ver a Consuelo. Y si tú y Tomás están ahí, me gustaría saludarlo. Va a estar ahí. Bien. Paloma tomó la mochila del suelo. Luego se detuvo. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. Cuando lo vio por primera vez en el jardín, cuando Tomás le dijo lo del pájaro. ¿Ya lo sabía? Rodrigo pensó. No,
pero sentí algo que no supe nombrar. Una pausa. Creo que él sí lo sabía. Paloma sonrió. Era la primera vez que Rodrigo le veía esa sonrisa, la misma que había visto en el jardín de Texcoco, cuando Tomás señalaba la bugambilia, la sonrisa que no tenía nada que ver con el trabajo ni con el miedo. Los niños saben cosas, dijo ella y se fue hacia la salida de servicio. Rodrigo escuchó la puerta cerrarse. Se quedó solo en la cocina con las 2 tazas vacías sobre la barra y algo en el pecho que no era el peso muerto de los últimos 2 años, sino algo completamente distinto, algo que tardó un momento en reconocer. Era esperanza sencilla, sin garantías, del tamaño exacto de una cuchara de madera en la mano de un niño de 2 años. El sábado, Rodrigo llegó a Texcoco a las 11 de la mañana. Estacionó frente a la reja verde, bajó del auto y antes de que pudiera tocar, la reja se abrió sola desde adentro. Tomás estaba del otro lado con los pies descalzos en la tierra del jardín y la pelota roja bajo el brazo. Lo miró, luego dio un paso hacia él, levantó los brazos y esperó. Rodrigo se agachó, lo cargó. Tomás le puso las manos en la cara con esa confianza absoluta de los niños que deciden que alguien es de fiar y ya no necesitan más información. Lo miró muy de cerca, con los ojos entrecerrados de quien examina algo importante. «Señor», dijo con esa R que todavía no llegaba. «Hola», dijo Rodrigo con una voz que salió más baja de lo que esperaba. «Palo», dijo Tomás, señalando el muro. Rodrigo miró. En el borde del muro había un gorrión que los observaba con esa indiferencia majestuosa de los pájaros pequeños. «Sí», dijo Rodrigo. «Pájaro». Tomás asintió con seriedad, satisfecho de que alguien finalmente confirmara lo que llevaba tiempo diciendo. Y Rodrigo Castellanos, de pie en el jardín de una casa de adobe en Texcoco, con su hijo de 2 años en brazos señalando un pájaro en el muro, sintió que algo que había estado roto durante 2 años terminaba de encontrar su lugar. No de golpe, no con fanfarria, solo despacio, como las cosas que duran. La familia que siempre estuvo ahí. Consuelo murió un martes de octubre, 3 meses después de aquella mañana en la cocina de Texcoco. Murió en su cama, en su casa, con la bugambilia morada afuera de la ventana y la mano de Paloma entre las suyas. Rodrigo llegó 20 minutos después de que ocurrió. Se quedó en la puerta del cuarto un momento, mirando a Paloma sentada junto a la cama con la cabeza inclinada y los hombros quietos de quien ya terminó de llorar y ahora solo está presente. No entró de inmediato, esperó. Cuando Paloma levantó la vista y lo vio, no dijo nada, solo abrió un poco la mano que tenía libre. Rodrigo cruzó el cuarto y la tomó. Se sentó a su lado. Estuvieron así un momento largo, los dos en silencio, con Consuelo entre ellos, y la luz de octubre entrando por la ventana pequeña. Tomás dormía en el cuarto de al lado. Gerardo, el hermano de Paloma, llegó media hora después y se quedó parado en el umbral con los ojos rojos, sin saber qué decir. Rodrigo se levantó, le puso una mano en el hombro y lo dejó entrar. Esa tarde, mientras los vecinos empezaban a llegar con comida y flores y el silencio específico de los pueblos cuando alguien muere, Rodrigo salió al jardín, se sentó en el banco de piedra junto a la bugambilia, sacó del bolsillo la libreta azul de pasta dura que Consuelo le había guardado y que había leído completa la semana anterior. Era el diario que Natalia había escrito durante los últimos 3 meses de su vida. Lo abrió en la última página. La fecha era 5 días antes de su muerte. La letra ya no era la misma de las cartas. Era más pequeña, más irregular, pero seguía siendo inconfundiblemente suya. No sé si hice bien. No sé si alguien en mi lugar hubiera hecho diferente. Solo sé que lo amaba y que quería que él tuviera lo que yo no pude darle. Y sé que Paloma es buena. Lo vi en sus ojos la única vez que la conocí cuando vino a firmar los papeles. Tenía miedo y aún así fue valiente. Eso es lo más importante que puede tener una persona. Rodrigo cerró la libreta. La bugambilia morada se movía despacio con el viento de octubre. En el cuarto de al lado, Tomás se despertó y empezó a llamar a su madre con esa voz suya de recién despierto, todavía medio dormida. Rodrigo entró. Paloma estaba con su hermano en la sala. Rodrigo fue al cuarto de Tomás solo. El niño lo vio entrar y se incorporó en la cama con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Señor», dijo. «Hola». Rodrigo se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo dormiste?» Tomás consideró la pregunta con seriedad. «Bien», dijo, y luego señaló la ventana. «Abuela». Rodrigo lo miró. Los ojos oscuros del niño eran tranquilos y directos, y esperaban una respuesta real, no una evasiva. «Tu abuela se fue», dijo Rodrigo con la misma sencillez. «Ya no va a estar aquí, pero te quería mucho». Tomás procesó eso.
Miró la ventana, luego miró a Rodrigo. ¿Y tú? Yo sí voy a estar aquí. El niño asintió como si eso fuera suficiente, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Se trepó al regazo de Rodrigo con la naturalidad de quien ha hecho eso 100 veces, aunque en realidad no habían pasado ni 4 meses desde que se conocieron. Rodrigo le puso un brazo alrededor y los dos se quedaron mirando la ventana de la misma manera, con los ojos abiertos y sin prisa. Paloma entró al cuarto unos minutos después. Los vio así. No dijo nada durante un momento. Luego fue y se sentó al otro lado de Tomás en la cama. El niño quedó entre los dos con la cabeza apoyada en el pecho de Rodrigo y la mano tomada por Paloma. «Gracias por venir», dijo Paloma. No había otro lugar donde estar. 6 meses después, un juez de Ciudad de México firmó el reconocimiento legal de paternidad de Rodrigo Castellanos Vidal sobre Tomás Rodrigo Hernández. No hubo conflicto, no hubo juzgados enemigos, ni abogados peleando. Fue una diligencia tranquila de media hora, con los documentos en orden, y Paloma y Rodrigo sentados uno junto al otro frente al escritorio del juez. Cuando salieron al estacionamiento del juzgado, Tomás esperaba con Gerardo junto al auto. Corrió hacia ellos en cuanto los vio, con esa manera suya de correr que todavía era más caída que carrera. Rodrigo lo levantó. Tomás le tomó la cara entre las manos como siempre. «¿Ya?», preguntó el niño que ya decía las R's casi bien. «Ya», dijo Rodrigo. «Ya eres mi papá». Rodrigo lo miró. Esos ojos oscuros y directos y tranquilos que 3 años atrás Natalia había imaginado sin poder verlos todavía. «Ya soy tu papá». Tomás lo consideró un momento. Luego asintió con la seriedad de quien da por concluido un asunto importante. «Bien», dijo, y apoyó la cabeza en el hombro de Rodrigo con la misma naturalidad con que lo había hecho desde el primer día. Paloma, de pie junto al auto, los miraba. En su cara no había tristeza ni alivio, ni ninguna de las emociones grandes que uno esperaría. Había algo más sencillo y más difícil de nombrar, la expresión de alguien que ha llegado a un lugar que no sabía que estaba buscando y que reconoce al llegar que siempre había pertenecido ahí. Rodrigo la miró por encima de la cabeza de Tomás. Ella lo miró. No hizo falta más que eso. Fuera del juzgado, en una mañana de abril con el sol entrando horizontal entre los edificios de Ciudad de México, una familia que Natalia Castellanos había construido con amor y con terquedad, y con la certeza de que las personas buenas se encuentran, aunque el mundo ponga todos los obstáculos posibles, terminaba de reconocerse sin ruido, sin discurso, con un niño de 2 años y medio, que ya decía las R's casi bien y que tenía los ojos de su padre y la terquedad de su madre, exactamente como ella había dicho.